Las cosas que conocemos están en constante evolución. Nadie esperó atravesar por lo que nos está tocando vivir como sociedad. Hoy extrañamos todo: a los amigos, la familia, el trabajo, los momentos. Sin embargo, seguimos de pie. En CEPEG somos parte de esa evolución. Esto implica estar en continuo movimiento, innovando y creciendo, porque llevamos más de 8 años acompañándote hacia la excelencia. Nuestro país no puede parar. Las instituciones necesitan mantener a sus servidores capacitados, para así mejorar sus habilidades y garantizar eficiencia en su trabajo profesional. Somos una empresa especializada en capacitaciones de programas con fines gubernamentales. Nuestro objetivo principal es brindar un servicio de calidad a las instituciones públicas y privadas, garantizando las demandas y el logro de sus objetivos institucionales. Contamos con docentes de alto nivel académico, con experiencia en cada materia, incluso con metodologías de andragogía, manejando la brecha generacional a su favor. Debido a la situación actual, nos sumamos a la idea de guardar un distanciamiento social en bien de la salud de todos. Para ello, usaremos nuestra plataforma virtual como principal medio de capacitación para nuestros programas académicos, donde podrás interactuar de forma directa con el docente de la misma forma que lo hacías en la modalidad presencial. Esta plataforma es accesible para cualquier dispositivo. Brindaremos la misma calidad de enseñanza, el mismo servicio y adaptándonos a la situación, ofreciendo así cursos a medida, cubriendo las necesidades de la institución. Contamos con más de 50 programas en temas gubernamentales, entre ellos gestión pública, contrataciones del Estado, administración documentaria y digitalización, CIAF, SIGA y SEACE, gestión por procesos, entre otros. A la fecha hemos trabajado con más de un centenar de instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Despacho Presidencial, el Ministerio de Transporte y muchas más. Súmate al cambio y mejora tus oportunidades para trabajar en el Estado. Forma parte de la reactivación del Estado. En CEPEG nos adaptamos para seguir trabajando. CEPEG, formando expertos para un mejor Estado. Buenas noches, bienvenidos a todos nuevamente a esta 18ª Cátedra del Bicentenario, organizado por la Asociación Bicentenario 2021. Hoy en homenaje a sus fundadores, Teodoro Hampe, el padre Armando Nieto y también a Juan Vicente Ugarte del Pino, que dieron vida a esta Asociación Bicentenario, una asociación sin fines de lucro que tiene como sus objetivos conmemorar las actividades por los 200 años de nuestra independencia del Perú. Y esta noche, consagrando en homenaje a nuestro libertador, don José de San Martín, vamos a pasar un video introductorio, porque justamente nuestra cátedra el día de hoy está dedicado en homenaje al monumento del libertador don José de San Martín en Lima, cuyo ponente en esta cátedra bicentenario nos acompaña el historiador Marco Antonio Capristán. De manera previa, dejamos con ustedes este video introductorio. Hacia 1921, a Lima aún le faltaba desarrollar el aspecto ornamental en comparación a sus pares latinoamericanas. Quizá por ello, las representaciones diplomáticas y las colonias extranjeras residentes en la capital comprendieron que la mejor manera de festejar el aniversario de la independencia era regalándole conjuntos escultóricos que embellecieran sus plazas, parques y avenidas. El Estado peruano también colaboró con este proyecto de modernización de la ciudad vinculado al ornamento de los espacios públicos. En primer lugar, tenemos el monumento a San Martín. Con esta obra, el Estado saldaba una deuda de gratitud con el libertador argentino. El concurso fue ganado por el escultor español Mariano Benlliure, director de la Academia Española en Roma.
A pesar de que la maqueta fue objeto de severas críticas, el monumento se inauguró el 27 de julio de 1921 como parte de un proyecto mayor, la nueva Plaza San Martín, que se construyó sobre un espacio ocupado por el Hospital San Juan de Dios, frente donde se encontraba la estación del ferrocarril. El trabajo de diseño y jardinería fue encargado al escultor español Manuel Piqueras Cotolí. Respecto a los antecedentes de este monumento, cabe decir que, en 1904, el presidente José Pardo retomó la idea de dedicarle un monumento al libertador argentino y convocó a un concurso que terminó en escándalo porque se filtró el nombre del supuesto ganador. Frente a este enredo, en 1906, el coronel Lorenzo Pérez Roca obsequió a la ciudad un obelisco con la escultura de San Martín al frente y coronado por un ángel de la victoria o de la coronación, del artista español Pedro Rosselló. El monumento fue emplazado cerca de la entrada al Parque de la Exposición en reemplazo del dedicado a Cristóbal Colón, que fue trasladado al centro de la avenida 9 de Diciembre, hoy Paseo Colón. Cuando se inauguró el nuevo monumento a San Martín el viernes 27 de julio de 1921, la obra de Rosselló fue llevada a Barranco, partida en dos. El obelisco y la escultura del protector fueron colocados en el cruce de la Alameda Sáenz Peña y la avenida San Martín, donde puede verse hasta hoy. El ángel, al que se le improvisó su propio obelisco, fue situado en la avenida Bolognesi, pero con el terremoto de 1940 quedó destruido. 4 años después del polémico desenlace del concurso de 1904, el gobierno designó directamente a un escultor para hacer el monumento. El escogido fue el valenciano Mariano Benlliure y Gil, y a continuación se desencadenó otra polémica. Su proyecto fue publicado en los diarios limeños en 1909, pero solo 10 años después, ante la proximidad del centenario, se firmó el contrato. Asimismo, tenemos el cargador o el estibador, homenaje de Bélgica al Perú. La obra es de Constantino Meunier y fue inaugurada en la primera cuadra de la avenida Leguía, hoy Arequipa, en junio de 1922. Luego está la Fuente China, ubicada en la Rotonda de las Palmeras del antiguo Parque de la Exposición y Regalo de la Colonia China. El arquitecto Gaetano Moretti y los escultores Giuseppe Graziosi y Valmore Gemignani, vinculados al proyecto del Museo Italiano, fueron los encargados de llevarla a cabo. En la parte superior destaca una figura alegórica con una antorcha levantada y un libro que simboliza la libertad. Está rodeada por las 3 razas, todas en mármol, y, en los costados inferiores, 2 desnudos ornamentales en bronce de muy buena factura, con reminiscencias manieristas. En cambio, el monumento a Manco Cápac fue el regalo de la colonia japonesa, a 27 años de su llegada, y que representa las ideas en boga sobre nuestro origen asiático y nuestra relación con el Imperio del Sol. En 1921 se le encarga la obra a David Lozano y se inaugura, tardíamente, el 4 de abril de 1926. El primer Inca, con bastón ceremonial y señalando al este con el brazo derecho, muestra una exagerada corpulencia y un modelado áspero y rudimentario. Fue el primer monumento compuesto por elemento de ornamentación incaísta, piedra ficticia, trapecios y animales míticos. Siguiendo con nuestro recuento, tenemos la Fuente de las 3 Figuras, obsequio de la colonia norteamericana. Se trata de una obra de la escultora Gertrude V. Whitney, cuyo original, que data de 1912, está en el Hotel Arlington de Washington. La obra fue premiada en una exposición en San Francisco y en otra en París en 1913. El costo de la fuente fue de $15.000 americanos y se inauguró el 6 de agosto de 1924. Fue colocada en la avenida Leguía, actual avenida Arequipa, pues allí funcionaba la sede de la Embajada de Estados Unidos. Por su lado, el monumento a George Washington fue una obra financiada por el Estado peruano, copia de un original del escultor San Antonio Oudon París 1741-1828.
fue levantado en la plaza del mismo nombre e inaugurado el 4 de julio de 1922. El monumento al almirante du Petit-Thouars fue financiado por el Estado peruano e inaugurado el 7 de diciembre de 1924. Es obra del artista peruano Artemio Caña. En el monumento se personifica a Lima como una dama con amplio manto y corona en actitud agradecida entregando un ramo de flores al almirante francés cuya intervención decidida salvó a Lima de la destrucción durante la guerra con Chile. Muy cerca, en el Parque de la Reserva, ubicamos el monumento al mariscal Antonio José de Sucre. Fue un regalo de la República del Ecuador y el autor fue David Lozano. Se levantó en bronce y sillar arequipeño y fue inaugurado por el presidente Leguía el 9 de diciembre de 1924 para recordar la batalla de Ayacucho. Finalmente, ya más lejos para la Lima de entonces, tenemos el monumento al soldado desconocido, en el Morro Solar. La obra fue del artista Luis Agurto y Olaya y se inauguró en julio de 1922. Agurto fue también autor del gran relieve que representa la jura de la independencia para el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, inaugurado por la misma época. Si les ha gustado este video y les pareció informativo, con la presentación de nuestra cátedra bicentenario. Hemos conmemorado recientemente, el 17 de agosto, el 170 aniversario del fallecimiento de nuestro libertador, don José de San Martín. Es por ello que también, en homenaje, esta cátedra bicentenario se encuentra dedicado a su monumento, el monumento al libertador, don José de San Martín, en Lima. Y para ello también debemos hacer los saludos respectivos de esta noche. Saludamos a la excelentísima embajadora de Ecuador en el Perú, Eva García Fabre, quien nos acompaña esta noche. También saludar al excelentísimo embajador de México, Víctor Hugo Morales, y también a todos los amigos de la comunidad de peruanos en Argentina que nos acompañan, los amigos argentinos también liderados por nuestro directivo internacional de la Asociación Bicentenario, Marcelo Perreta, quien también está con nosotros esta noche. ¿Cómo no recordar en estas fechas especiales también cuando el 20 de agosto de 1739 se crea el Virreinato de Granada, que va a comprender las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador? De igual manera también recordar el 20 de agosto de 1788, cuando nace en Lima el músico José Bernardo Alcedo Retuerto, compositor de nuestra música del himno nacional del Perú y considerado el más importante compositor del siglo XXI. De igual manera también recordar el 20 de agosto de 1820, cuando zarpa del puerto de Valparaíso, Chile, la expedición militar dirigida por el general San Martín, que lograría la independencia del Perú. De igual manera también recordar el 20 de agosto de 1836, cuando el Callao es elevado a rango de provincia constitucional, y recordar también el 20 de agosto de 1837, cuando el general Luis José de Orbegoso se proclama presidente del Estado norperuano, y de igual manera también las órdenes de la cultura peruana, conforme también el 22 de agosto, el día de hoy. En 1821 nace Felipe Mariano Paz Soldán, gran historiador y geógrafo de nuestro país. Y de igual manera también saludar a todos aquellos amigos que hacen posible noche a noche esta cátedra número 18 de la Asociación Bicentenario. Antes de empezar, vamos a tener un collage de fotos que ha preparado la Asociación Bicentenario en esta oportunidad en homenaje a la construcción del monumento del libertador don José de San Martín. Adelante.
Y muchas gracias. Compartiendo en este collage de fotos históricas del monumento a nuestro libertador don José de San Martín, hacemos los saludos especiales esta noche. Nos acompaña el general de ejército Jorge Orlando Celis Cuón, comandante general del ejército, al general de división Carlos Tafur Ganosa, presidente de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866. Saludar también al general de brigada, ejército peruano, Germán Haman Carrillo, presidente del Centro de Altos Estudios Históricos Militares del Perú. Saludar también al general de división, ejército peruano, Francisco Vargas Vaca, primer vicepresidente del Centro de Estudios Históricos Militares. También saludar al doctor José Palomino Manchego, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De igual manera también saludar a los decanos de las facultades de Derecho que hacen posible también su presencia esta noche, al doctor Jovián Sanquinés Salazar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. También saludar al doctor Germán Esmola Arana, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al doctor Alberto Navas Torres, decano de la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos. Saludar también al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Saludar también al doctor Rubén Jaime Torres Cortés, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Saludar de manera también especial y conjunta al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Astudillo Salcedo. Saludar también a los amigos que nos acompañan de la Asociación Pro Marina del Perú, que nos acompañan también cada sábado a las 7 de la noche en la Cátedra del Bicentenario. A nuestro amigo también, el general de brigada de ejército peruano, Juan Urbano. Saludar también a los embajadores que forman parte también de la Asociación Bicentenario 2021. Saludar especialmente a su miembro honorario, excelentísimo embajador, ex secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Suárez. De igual manera también al doctor Francisco, que nos acompaña, Francisco Tábara Córdoba, que nos acompaña también en esta noche. Saludar también a los diplomáticos que forman también parte de la Asociación Bicentenario, al excelentísimo embajador del Servicio Diplomático, Juan Álvarez Vita, vicepresidente de la Asociación Bicentenario. De igual manera al excelentísimo embajador Óscar Maurtua, José Betancur, Luis Chuquiguara, José Luis Pérez Sánchez Cerro, Carlos Irigoyen Forno y Luis Mendívil Canales, que también nos acompañan cada noche en la Cátedra Bicentenario. De igual manera, hacer extensivos los saludos al coronel Enrique Gargurevich, presidente del Instituto de Estudios Históricos del Ejército, a Constante Traverso, también miembro de la Comisión Bicentenario de la ciudad de Trujillo. También saludar al ingeniero Héctor Farfán Stan, soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú, y saludar también al gran canciller del Supremo Consejo, Eduardo Arana Isa, y al doctor también Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que nos acompañan noche a noche también en las presentaciones de la Cátedra del Bicentenario. De igual manera también saludar a las instituciones que hacen posible la presencia de la Asociación Bicentenario a través del Centro de Estudios Peruanos Gubernamentales, CEPEC. Saludar a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866, al Instituto San Martiniano del Perú, a la Sociedad Bolivariana del Perú, a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, a la Orden de la Legión General Vidal, a la Asociación de Ingenieros Militares General Marín. También saludar a la Legión de Caballería, a la Legión de Artillería, a la Legión de Infantería, a la Legión de Comunicaciones de nuestro Ejército del Perú, a la revista Vivir Bien, en su gerente general Willy Sacio, a la Asociación también Vencedores de la Campaña Militar de 1941, que también hacen su presencia en esta noche y que nos acompañan cada sábado. También al rector de IGOP, al doctor Gustavo Pacheco, quien también nos acompaña en esta noche. Y de manera también especial, en homenaje a aquellos miembros de la Asociación Bicentenario que han partido al Oriente Eterno, al doctor Rodolfo Pineo,
también saludar a Gilberto Díaz y Alejandro Cabezas, quien nos acompañan con su luz también en esta noche. Hacer referencia también para acompañarnos, que van a estar con nosotros en la parte de los comentarios, Ernesto Blume Rocha, abogado también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, amigo de la Asociación Bicentenario, y también contará con nosotros Carlos Rojas Feria, historiador, quien también estará con los respectivos comentarios en esta noche. Es también para nosotros de manera muy particular en la Asociación Bicentenario conmemorar estas actividades, pero también hacer saludos dolorosos a todas las familias del Perú que en este momento vienen atravesando el flagelo de esta pandemia, a la cual también expresamos nuestra solidaridad por los amigos, por los familiares que también estaban con nosotros acompañándonos, pero que nos acompañan con su luz desde el Oriente Eterno. Saludar también a la Asociación de Viudas de la Policía Nacional del Perú, que también están acompañándonos cada noche. También saludar a la Asociación Coraje del Perú, y también saludar a todas las damas también de la Asociación Damas del Bicentenario, en su representante Nancy Ortiz, quien también hace presente las actividades por las conmemoraciones por los 200 años de la independencia de nuestro país. Es importante también que podamos saludar esta noche al historiador Arturo Seminario, también al doctor Carlos Navas, a Guillermo Ruiz Caro, de igual manera saludar también al médico Gustavo Bomón Gallirros, que nos acompaña, a Jorge Kishimoto, a Ana González Copa, y de igual manera también saludar a Carmen Solís, Cecilia Wong, Malú Contreras, Teresa Núñez, Elizabeth Dubois, Ángel Delgado, que también nos acompaña, junto con Fanny Reaño, Nancy Guerrero, que también se hacen presentes esta noche como corolario a la presentación de la Cátedra del Bicentenario. Con maneras preambulares vamos a dar inicio, siendo antes de las 7 en punto, por motivos también de transmisión, a la Cátedra del Bicentenario, a la 18ª que nos acompaña en el mes de agosto, 22 de agosto, dando inicio a esta Cátedra del Bicentenario con la presentación de Marco Antonio Capristán en el monumento al libertador Don José de San Martín en Lima. Marco Antonio Capristán es profesional egresado de la maestría en Historia de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, licenciado en Educación en la especialidad de Historia y Geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 26 años de experiencia docente en diferentes instituciones educativas y 30 años dedicados a la investigación histórica sobre la ciudad de Lima, capacitador, conferencista en diferentes universidades e institutos sobre temas históricos y turísticos. Es autor del libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Es para nosotros también un grato honor dejar en esta presentación en homenaje a nuestro libertador, Don José de San Martín. Adelante, estimado amigo Marco Antonio Capristán. Buenas noches, ¿qué tal? De todo, para mí es un honor realmente estar hoy día aquí en la Cátedra Bicentenario, donde participan cada semana diferentes historiadores e investigadores. Realmente agradezco la invitación que me han hecho a poder participar hoy día con esta conferencia sobre el monumento a San Martín. Un agradecimiento a la Cátedra Bicentenario y también especialmente a mis amigos que hoy día van a estar acompañándome en los comentarios, al historiador Carlos Rojas Feria y al historiador también Ernesto Blume Rocha. Les agradezco mucho su asistencia a ellos también. Y también a saludar también al grupo al cual pertenezco y que estamos colaborando también con la Cátedra Bicentenario, al grupo Perú Tiempo de Historia, integrado por la historiadora Ana González, José Luis Sumaita y Ronnie Pariona. Agradecerles a ellos también que han colaborado mucho para esta conferencia y exposición. Bueno, iniciando ya la conferencia el día de hoy, vamos a hablar de este monumento que todos nos conocemos, pero no conocemos realmente quizás los hechos que han llevado a su construcción y a su historia.
Este monumento, aunque parezca increíble y aunque parezca muy curioso, para poder concretarlo y existir como ahora existe, se pasaron 100 años. Hubo 100 años de intentos para poder hacer el monumento a San Martín. Una serie de circunstancias que aparecieron en el camino de la historia de este monumento impidieron que esto se concretara, y recién se pudo inaugurar en la Plaza San Martín el 27 de julio de 1921. Si bien ya antes de este monumento hubo dos monumentos a San Martín, uno en el Callao y uno en Lima, el gran monumento que se quería hacer en la ciudad de Lima en homenaje al Libertador demoró 100 años justamente. Vamos a ver un poco la historia rápidamente de este monumento, aunque es muy larga la historia, pero vamos a tratar de resumirla en breve tiempo. Muy bien, entonces la primera imagen, por favor, si puede ir pasando. Primera imagen. Muy bien, tenemos ahí primero un mapa de Lima, y quiero justamente uno de los puntos que quiero aclarar en esta exposición, es que los espacios donde va a haber varios intentos de hacer la Plaza San Martín en varios lugares de Lima, y estos se van a ir cambiando en el tiempo. Ahí tenemos un mapa de Lima del siglo XVII, en el cual vemos aquí un mapa de la época virreinal, Lima amurallada, y podemos ver en este mapa que hay 3 plazas principales en Lima. Siguiente, por favor. Siguiente imagen. Ahí tenemos, miren, las 3 plazas principales que hay en Lima, ¿no? La Plaza Mayor, que se encuentra aquí en el punto más, la parte más a la derecha de la imagen. Al medio se encuentra la Plaza de la Inquisición, donde está actualmente el Congreso de la República, conocida como Plaza Bolívar, y más hacia el este, la Plaza Italia. Estas tienen las 3 principales plazas de Lima en la época virreinal. Entonces, la primera, obviamente, la Plaza Mayor de Lima, la segunda en importancia, la Plaza de la Inquisición, y tercera, la Plaza Italia. Habían pequeñas plazolitas en la ciudad de Lima, pequeñas, entonces, pequeñas realmente. Entonces, los primeros intentos de hacer una Plaza San Martín se fijaron o en la Plaza Mayor o en la Plaza de la Inquisición. Ahí fue la primera idea de poner la Plaza San Martín, de crear la Plaza San Martín en Lima. Siguiente, por favor. Siguiente imagen. Ya, bueno, aquí tenemos este espacio, siguiendo el mismo mapa, de la zona de la actual Plaza San Martín. En esa época, en la época virreinal, en ese lugar que está marcado en el círculo, había en la manzana de toda la Plaza San Martín, existía realmente ahí dos cosas. Un hospital, llamado el Hospital de San Diego, para españoles, y una iglesia llamada la Iglesia de San Juan de Dios, un convento de San Juan de Dios. Todo eso existió en esa manzana. O sea, en esa manzana no siempre estuvo libre, como no la conocemos. Y así estuvo 300 años. Toda la época virreinal, uno podía visitar o conocer la iglesia de San Juan de Dios y la plazuela y el Hospital de San Diego. O sea, no había un espacio urbano armado para una plaza pública. Esto va a surgir después. Justamente, siguiente imagen, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos otro lugar que tiene que ver con la exposición que vamos a verlo ahora. Vemos ahí la flecha nos marca la Plaza Mayor en este mapa del siglo XVI, y vemos marcado en un círculo verde una zona construida. Esa actualmente sería la cuadra 2 del Jirón Huancavelica, y sería actualmente la calle que está frente al Teatro Municipal de Lima. Esta calle era una calle común y corriente, como ustedes pueden ver en el dibujo, y después se va a transformar en la actual plazuela 7 de septiembre. Y ese espacio también va a ser después considerado como posible Plaza San Martín. Lo que quiero decir es que de esta historia hay 5 protagonistas, 5 espacios públicos en Lima, ¿no? Las 3 principales plazuelas, Plaza de Armas, Plaza de la Inquisición y Plaza Italia, y 2 lugares que no existían en la época virreinal, pero después van a ser habilitados para posibles lugares de la Plaza San Martín. La Plaza 7 de septiembre, el espacio ubicado frente al Teatro Municipal, y la manzana que ubicaba al Hospital de San Diego y la Iglesia de San Juan de Dios, que después va a ser habilitada para la futura Plaza San Martín, ¿correcto? Los 5 espacios urbanos que vamos a trabajar ahora. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otro mapa aquí, otro mapa de Lima ya en el siglo XVIII, y nos muestra, si vemos el mapa bien, que los espacios siguen existiendo, las 3 plazas principales, como hasta ahora, la Plaza Italia, la Plaza del Congreso, o la antiguamente Plaza de la Inquisición, la Plaza Mayor, y los 2 espacios que no han sido todavía habilitados siguen siendo sin habilitar, o sea, siguen siendo ocupados por lo que antes existían ahí, ¿no? Por lo que existía antes, en la época virreinal. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de estas plazas que existían antes? Durante la época virreinal, se puede comprobar cómo, ¿no?
Por ejemplo, durante la época, cuando en la época virreinal llegaba una noticia de España importante, esa noticia era difundida por 4 plazas principales de Lima. Las 3 plazas que hemos dicho ya, más una plaza adicional. La plaza, aparte de las 3 plazas que hemos indicado, también se añadía la plaza de la Merced. Entonces, cualquier hecho se informaba en estas 4 plazas. Acá tenemos un mapa del día de la proclamación de independencia, el 28 de julio de 1921. San Martín proclamó, lo que conocemos en un estrado en la Plaza Mayor, frente al Palacio de los Virreyes, proclamó la independencia del Perú, ¿correcto? Pero San Martín, igual que en la época virreinal, se le propuso que hiciera, como la población recién estaba acostumbrados a las nuevas etapas republicanas, que hiciera la misma ruta de proclamación que hacían en las celebraciones virreinales. Iba a ser la famosa ruta de la independencia. San Martín parte de la Plaza Mayor, va por Girón de la Unión, llega a la Plaza La Merced, frente a la iglesia de la Merced, de ahí va a hacer la ruta nuevamente tomando el Girón Caravalla, va a ir por el Girón Huancavelica y va a llegar a la Plaza Italia, y la Plaza Italia va a regresar por el Girón Junín hacia la Plaza del Congreso y retorna nuevamente a la Plaza Mayor. Esto lo hago para recalcar la importancia de estos lugares, ¿ya? Y que después estos lugares van a ser como los primeros lugares que se pensó para hacer la Plaza San Martín. Siguiente, por favor. Las primeras propuestas para hacer la Plaza San Martín, o hacer el monumento al Libertador. Realmente hubo, vamos a decir, unas 6 propuestas, pero hay 3 que son las principales, las que estuvieron a punto de concretarse. La primera fue realizada por el ministro de San Martín, Bernardo de Monteagudo, un personaje histórico muy interesante, controversial personaje, quizás en la época republicana, el primer personaje controversial en la historia, ¿no? Un ministro bastante particular. Era ministro de Relaciones Exteriores de San Martín. Y él propuso, dio un decreto más bien, el 6 de julio del año 1822, para se estableciera en Lima un monumento al Libertador San Martín. ¿Y dónde? En la Plaza de la Inquisición de Lima. San Martín en ese momento no estaba en el Perú, había viajado justamente a la famosa entrevista de Guayaquil con Bolívar. Entonces él no estaba, por lo menos cuando se dio el decreto, no estaba en el Perú, como para saber su opinión, ¿no? Obviamente que el ministro tenía que haberle consultado. Pero entonces el primer decreto para hacer un monumento a San Martín fue cuando San Martín todavía estaba durante el protectorado, ¿no? Pero no estaba en el Perú en ese momento. Siguiente, por favor. Siguiente imagen. Justamente, como les decía, San Martín estaba en el Perú cuando se dio el decreto. Cuando San Martín regresa, se entera del decreto. San Martín estaba en la entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil, entrevista que, como sabemos, al no llegar a un acuerdo, prácticamente, San Martín regresó al Perú y renunció al protectorado, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente imagen. ¿Qué más decía el decreto, aparte de que se estableció un monumento para el Libertador San Martín? Establecía que se hiciera una columna trajana. Ahí vemos una imagen de la famosa columna de Trajano en Roma, más o menos basándose en ese modelo, sí iba a ser el monumento a San Martín. Ya, que iba a tener una altura más o menos no establecida, una altura considerable, y que iba a tener, se proponía que cada base, cada año se colocara una especie de medalla sobre esta columna con los acontecimientos que ocurrían en cada año en la historia del Perú. ¿Correcto? Entonces, la idea, el primer monumento de San Martín iba a estar en la plaza de la Inquisición y iba a ser una columna trajana. Siguiente, por favor. En este monumento iba a estar, como ya les digo, cada año se proponía que cada año hubiera una especie de anillo con los hechos principales del año, para que sea este monumento a la vez una especie de enciclopedia o una especie de recuerdo histórico de los principales hechos de nuestra historia. Y en la cima, San Martín de pie. Esa era la idea de este monumento. ¿Correcto? Entonces ahí vemos a San Martín en este dibujo, en esta pintura, que nos lo muestra, ¿no? ¿Ya? Un problema ahí con la imagen. ¿Se fue la imagen? ¿Me escuchan? Sí.
A ver, vamos a ver aquí. Ya. ¿Ven la diapositiva? ¿La ven? Ya, perfecto. Muy bien. El lugar escogido había sido la Plaza de la Inquisición, la segunda importancia de Lima. Entonces, este es un dibujo de Ruyendas que llegó a Lima más o menos en 1850 y que nos da una idea de cómo era la plaza en esa época, la Plaza de la Inquisición, ¿no? Seguimos aquí. Bueno, San Martín regresa de la entrevista de Guayaquil y renuncia ante el Congreso que establece en el año 1822 y se va del Perú, ¿no? ¿Por qué San Martín se va? Bueno, ante los problemas de consolidar la independencia, San Martín se va para promover la llegada de Simón Bolívar, que él con las tropas que traía de la Gran Colombia podía consolidar la independencia del Perú. Entonces, la idea del monumento quedó trunca, quedó prácticamente como olvidada, ya que el Perú entró en una etapa de conflictos bélicos para consolidar la independencia del Perú, y después de consolidarse la independencia, Perú va a entrar en una etapa más o menos unos 15 años de luchas entre los caudillos militares en la nueva república. Entonces esta etapa queda prácticamente, el monumento a San Martín queda olvidado. Segunda propuesta del monumento a San Martín. ¿Cuál fue? Bueno, como decía, el Perú entró en una etapa complicada de luchas internas por el poder, y esto se va a calmar recién en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cuándo? Cuando llega a la presidencia Ramón Castilla. Ramón Castilla, que la próxima semana vamos a tener una conferencia sobre él justamente, es quien establece el Perú, lo ordena, se puede decir que el Perú entra en una etapa de tranquilidad, ya que él se encarga de evitar las rebeliones militares, y también el Perú tiene una etapa económica interesante, tenía la época del guano. Entonces el Perú podía, por ese dinero, intentar hacer obras públicas, y una de las propuestas fue hacer el monumento a San Martín. Hay que recalcar que Ramón Castilla conoció a San Martín. Ramón Castilla había sido un militar que estuvo peleando en los inicios de la campaña libertadora a favor de España. Y ya cuando San Martín estuvo en el Perú, Ramón Castilla se acercó a la Magdalena, habló con San Martín, y después ya con San Martín anciano y Ramón Castilla presidente, se carteaban ambos. Incluso Ramón Castilla le puso una pensión a San Martín. A la muerte de San Martín, Ramón Castilla propuso hacer un monumento, reactivar la idea del monumento al libertador del Perú. Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Hacerlo en otro lugar, en la Plaza 7 de Diciembre. Esta plaza, que como comenté al comienzo no existía, fue quien justamente la abrió fue San Martín. San Martín, una de las primeras obras que hizo durante el protectorado fue ampliar la calle que estaba frente al teatro principal que vemos en la imagen. La amplió justamente para facilitar el acceso de los coches hacia el teatro. Incluso se considera que la primera obra urbana hecha en la ciudad de Lima, en la República, fue hecha por San Martín durante el protectorado, y fue ampliar esta calle, que al año siguiente fue bautizada con el nombre de 7 de septiembre, en recuerdo al día que San Martín desembarcó en el Perú. Esta plaza fue este espacio público ampliado por San Martín y embellecido ante el gobierno de Ramón Castilla, que impuso farolas, le puso empedrado, le puso portadas. Fue el elegido por Ramón Castilla para establecer aquí la Plaza San Martín. Esta es una fotografía del espacio que vemos. A mitad de cuadra se ve esta casita de dos aguas. Ese es el Teatro Principal de Lima, que como sabemos años después se va a incendiar, y actualmente tenemos el Teatro Segura, y tenemos al frente este espacio de estas casas construidas a la derecha, y ese espacio abierto que es la Plaza 7 de septiembre. Vemos al fondo un balcón que nos muestra que cómo la calle ha sido retirada más hacia la izquierda, según la fotografía, para ese espacio que después se va a proponerse hacer acá el monumento a San Martín, ¿no? Dentro de la antigua Plaza 7 de septiembre. Otra imagen, acá está la imagen totalmente de la plaza, el espacio totalmente remodelado por Castilla. En la época, Castilla fue muy alabado por haber hecho esta remodelación de este espacio público, y por eso se animó Castilla a proponer el monumento. ¿Qué pasó? Se hace el decreto para hacer el monumento aquí, pero justamente en esos meses Castilla dejaba el poder a José Rufino Echenique, quien no mantuvo esta idea del monumento a San Martín y pasó al olvido el decreto. Más bien Echenique consolidó el establecimiento de dos monumentos en Lima, que no él hace el contrato, no los inaugura él, lo inaugura
Castilla en el siguiente periodo, porque recuerden ustedes que gobernó Castilla, Echenique y Castilla. En el segundo gobierno de Castilla, Castilla va a inaugurar los dos primeros monumentos del Perú, de Lima. El monumento a Simón Bolívar en 1859 y el monumento a Cristóbal Colón en 1860. Cosa curiosa, ¿no? El primer monumento de la ciudad de Lima iba a ser San Martín y fue a Bolívar. ¿Y dónde fue colocado el monumento a Bolívar? En la Plaza de la Inquisición, donde iba a estar ubicado el monumento a San Martín. Cosa curiosa, ¿no? Pasó esto justamente entre los libertadores. Este monumento que estaba planificado hacer en esta plaza iba a ser una columna también trajana, tenía una altura de 6 metros de altura y establecía que San Martín estuviera en la parte superior proclamando la independencia. Desgraciadamente, debido a que Echenique no hizo las gestiones, el monumento quedó trunco también. Esta fue la segunda gran propuesta. Tercera propuesta para el monumento de San Martín, miren ustedes, esto empezó en 1822, estamos en 1854 y todavía no se logró concretar el monumento. Tercera propuesta fue durante el gobierno de Andrés Sabino Cáceres. Estamos hablando ya de 1890. Ya pasó la guerra con Chile, estamos en la Reconstrucción Nacional y Cáceres quiere hacer una serie de obras en Lima para revalorar. Hemos perdido la guerra, el Perú quiere resurgir de sus cenizas, quiere crearse nuevamente una visión de Estado, queremos homenajear a nuestros héroes. Dice, bueno, va a hacer varias cosas, traer los cuerpos de Grau, de Bolognesi, construir la cripta de los héroes, ¿no? En esas épocas. Y una de las obras que se propone es construir el monumento a San Martín. Lo que hace Cáceres es retomar el proyecto de Ramón Castilla, del mismo lugar, Plaza 7 de septiembre, una columna igual, de granito, de 6 metros de altura, San Martín proclamando la independencia, pero esta vez se llegó más lejos. Se estableció una fecha para la inauguración del monumento, que sería 1892, y se hizo un concurso público, primera vez se hizo un concurso público para elegir el monumento. Desgraciadamente, no fue muy bien organizado esto, porque acá está la plaza 7 de septiembre, donde se iba a colocar el monumento de San Martín de Cáceres. ¿Por qué no se hizo bien? Porque se puso en plazos muy cortos. En esa época en el Perú no se podía hacer monumentos porque no había una infraestructura para hacer monumentos de mármol, de bronce, como se quería la propuesta, como se proponían las bases. Se hacían en Europa, y los tiempos tan cortos impedían que algún escultor europeo se propusiera hacerlo. Aún así, se habla de que algunos enviaron propuestas, pero esto al final no se concretó por los tiempos más que nada, ¿no? Aparte también, ya poco después, el presidente Cáceres va a ser derrocado por Nicolás de Piérola, y también esta tercera propuesta de monumento queda trunca. Pero fue la que llegó más lejos, ¿no? ¿Cuál sería ahora esa sería la cuarta propuesta? ¿Qué pasó? Llegamos ya al siglo XX, llegamos a la época de la República Aristocrática, la etapa en la cual va a haber varios presidentes, mayormente del Partido Civil, y quien retoma la idea del monumento de San Martín va a ser ahora el presidente José Pardo, que lo vemos en la imagen en la izquierda. Quizás se inspiró un poco por el alcalde de Lima, que lo vemos a la derecha, Federico Helguera, que estaba haciendo una serie de obras públicas en Lima. Estaba prácticamente Lima fue completamente reconstruida y renovada gracias a Federico Helguera. Entonces, capaz inspirado en esa renovación urbana de Federico Helguera, José Pardo toma nuevamente el proyecto de la Plaza San Martín, pero en ese momento, en 1904, todavía no existía el espacio urbano de la futura Plaza San Martín. Entonces se propone que sea el monumento colocado en la Plaza Mayor de Lima. Y con esa idea se hace un concurso internacional también. O sea, prácticamente las experiencias pasadas se fueron recogiendo y es un concurso internacional que va a ser convocado tanto en Perú como en el extranjero y va a tener mucha convocatoria. Mientras se hacía el concurso, en 1904 que se convocó, hubo 2 años para que hubiera propuestas para este concurso. Justamente pasó algo, ¿ya? El espacio que habíamos hablado hace un tiempo, hablamos al comienzo de la exposición, de lo que era la iglesia de San Juan de Dios y el hospital de San Diego, en la futura Plaza San Martín. Acá le vemos un dibujo de Ruyendas, que es lo único que queda, el único testimonio que queda de ese espacio urbano virreinal. Ahí vemos la iglesia de San Juan de Dios, a la derecha ahí vemos también un poco a la derecha la portada de entrada al hospital de San Diego. Va a ser transformada en el tiempo.
¿Quién la va a transformar? Ramón Castilla. Ramón Castilla decide expropiar la iglesia y el hospital, que ya en esa época no era un hospital virreinal, era un hospital ya de militares, lo expropia todo ya para transformarlo en la primera estación de tren, la estación de tren Lima-Callao. Vamos a ver aquí. Acá tenemos la estación del tren Lima-Callao, que recibe el mismo nombre que la antigua iglesia. Ahí vemos la imagen de la estación de tren Lima, de San Juan de Dios, y aquí partía el tren al Callao. Eso fue una obra importantísima, que son las obras más trascendentales que hizo Castilla en su gobierno. Ramón Castilla tiene el dinero del guano y tiene un afán, pues, por hacer transformar al Perú y transformar a la ciudad de Lima a través de obras públicas, ¿no? Entonces ahí tenemos el edificio, lo que fue la antigua iglesia, ahora es la estación de tren. Con el tiempo la estación se muda al frente de este edificio, y este edificio pasa a ser una compañía de bomberos, la compañía de bomberos La Bomba Lima, que actualmente existe en el distrito del Lince. Este edificio va a ser La Bomba Lima, y al costado sigue funcionando la estación de tren Lima-Callao. Y así existió hasta 1905, justamente casi paralelo. Se convocaba el concurso en 1904 para hacer poner el monumento a San Martín en la Plaza Mayor. En 1905 la estación de tren comienza a hablarse de que, comienza a haber la posibilidad de cerrar y trasladarse de este espacio, porque la estación de tren ya cada vez tenía menos usuarios, porque había aparecido el tranvía eléctrico que llevaba al Callao. Entonces el tranvía eléctrico era algo más barato, mucho más rápido, más cómodo. Entonces la estación va a cerrar y se va a trasladar a lo que actualmente conocemos en la zona de Girón Quilca con Avenida Alfonso Ugarte. Este espacio, que estuvo ocupado casi 60 años por la estación de tren, va a ser entregado al Estado. El Estado lo entrega a la municipalidad, y la idea del monumento que iba a ser la Plaza Mayor cambia para ser puesta ¿dónde? En este espacio público que ya se decide demolerlo para hacer una plaza especialmente para San Martín. El concurso, la primera etapa del concurso acabó en 1906, 2 años después. Se eligieron 5 finalistas de este concurso, y acá tenemos, y se decidió que estos 5 finalistas mostraron las fotos, los dibujos del monumento, de las propuestas, en las salas del Ministerio de Gobierno. Estaba en esa época en la Plaza Italia. Se mostró para de esa manera el público también tuviera cierta participación en la elección del candidato, ¿no? Acá están los finalistas, tenemos una imagen de los finalistas, tenemos esta propuesta llamada Libertas, vemos acá. Entre las condiciones del monumento estaba, como condición fundamental y que se mantuvo en todo el tiempo, era que estuviera San Martín siempre proclamando la independencia. Y estuviera el público o los ciudadanos aclamándolo o celebrando la independencia. Era una de las condiciones de este concurso. Acá vemos esta propuesta llamada Libertas, porque el concurso fue con un seudónimo, llegó a la semifinal. Vemos a San Martín ahí, el pueblo aclamándolo, arriba una serie de alegorías, ángeles, ¿no? Arriba de San Martín. Otra propuesta vemos acá llamada Al Héroe, está San Martín con la bandera peruana, un pedestal, y abajo lo están aclamando 2 ciudadanos, ¿no? Entonces otro que llegó a la semifinal. Otra propuesta es la Paralcha Danza Morte Andace, también la columna, San Martín proclamando la independencia, y abajo los ciudadanos. Casi todos tienen la misma idea, porque las bases lo establecían así. Y quizás la propuesta Libertador Magno, también similares. Como ustedes, casi todos son similares, pero con distintas diseños, ¿no? Estos fueron y hubo uno más, que fue el que causó cierta sensación, ¿no? Es Liberté, Égalité, Fraternité. Este monumento, vemos a San Martín proclamando la independencia, rodeado de mucha gente, en las bases del monumento, al pie de él, emocionados por la aclamación de independencia. Ese fue el diseño que fue preferido tanto por los medios de comunicación como por el público. Pero ¿qué pasaba? Si bien eso era con seudónimo el concurso, rápidamente se supo quién había estudiado esta propuesta. Y era un peruano, justamente, el escultor Carlos Bacaflor, que vivía en Europa
y él había mandado, y no era conocido por ser escultor, era más conocido por ser pintor, y había mandado esta propuesta de monumento, ¿no? Que había sorprendido. En verdad era un monumento muy interesante, y él también proponía algo también interesante del monumento, ¿no? El monumento, por ejemplo, no iba a tener base, iba a ser prácticamente, iba a estar colocado construido al ras del público, para que los que lo vieran, si fueran parte del público que estuviera aclamando a San Martín, ¿no? Varios diarios lo apoyaron, y revistas, la revista Variedades, va a ser una de las que más apoye que se ha elegido este monumento, a pesar de que el nombre se filtró y eso ya provocaba problemas, ¿no? Pero también hubo personas que estaban en contra. Se criticaba, por ejemplo, que las personas que estaban en la escultura estaban demasiado exaltadas, que San Martín estaba con abrigo, que no estaba con la bandera peruana, varias cosas. Pero uno de los motivos que sí hacía problema con el concurso era que el nombre se había filtrado, ¿no? Hubo todo un debate en los meses previos a la decisión del jurado sobre si se elegía este monumento o otro de los participantes, aunque prácticamente no había competencia porque este era mucho más imponente. Finalmente el concurso fue declarado desierto y nadie ganó. También provocó polémica, porque para muchos el ganador estaba prácticamente cantado, que era el monumento de Carlos Baccaflor. ¿Por qué no? Vamos a explicar ahora por qué no, ¿no? Bueno, Carlos Baccaflor, les cuento, si como no lo conocen, nació en Islay, en Arequipa. Él desde muy niño mostró sus dotes de pintor, pero viajó a Chile a la muerte de su padre y en Chile ganó todos los concursos que hubieron de pintura. Tanto así que se dice que cuando acabó el colegio, ganó una beca, y los estudios universitarios, ganó una beca para estudiar en Roma, la beca Roma, que solamente se entregaban a ciudadanos chilenos. Dicen, la historia cuenta de que él no aceptó la beca porque eso implicaría de cambiarse de nacionalidad. Estábamos en una época poco después de la guerra con Chile. Entonces no aceptó y se quedó sin beca. Entonces ese hecho, que se habla de que no aceptó la beca para seguir siendo peruano, fue sabida en el Perú, fue llamado por el gobierno peruano de Cáceres, quien lo acogió, ¿no?, como un peruano ejemplar, justamente. En esa llegada al Perú va a convivir mucho con la familia de Cáceres, va a ser muy amigo de sus hijas, va a ser de 4 de sus hijas justamente, y el gobierno de Cáceres le da una beca para que estudie en Europa justamente por ese gesto de haber no aceptado la beca chilena, ¿no? Va a ser un gran pintor peruano, va a tener problemas en Europa económicos muy grandes porque el gobierno muchas veces no le va a dar el dinero que le ofreció dar, pero en la segunda década del siglo XX va a alcanzar la fama y va a ser uno de los pintores más considerados de la historia del Perú. Bueno, él había mandado esta maqueta justamente, ¿no? Bueno, acá están algunos testimonios de las críticas y protestas de algunos críticos de arte al enterarse que el monumento no ha sido aceptado y que no se ha declarado ningún ganador, ¿no? Y acusaban a cierta revanchismo, cierta odio contra el escultor Baccaflor, ¿no? E incluso se hablaba de dos cosas, ¿no? Se hablaba una de que se perdía, que esto había sido rechazado por tener ciertos problemas con el escultor, ¿no? Ciertos revanchismos con el escultor por parte del gobierno, del Partido Civil, pero también se hablaba de que se perdió la oportunidad de que hay un monumento en la ciudad de Lima a San Martín hecho por un peruano y que iba a ser el primer monumento hecho por un peruano en la plaza en Lima, y era cierto, porque en esa época solamente existía el monumento a Bolívar, que lo vemos aquí, que fue el primer monumento, ¿no?, hecho por Adamo Tavolini, italiano. Existía el monumento a Colón de Salvatore Rebelli, también italiano. Existía el monumento a la plaza al 2 de mayo hecho por Gourmet y León Gournot, franceses. O el monumento a Bolognesi de Agustín Querol. Estos eran los monumentos que existían en Lima en ese momento, todos hechos por español, Agustín Querol era español, por franceses o por italianos. Entonces se perdía la oportunidad, decían algunos, de hacer un monumento hecho por un peruano, y un monumento muy interesante. ¿Qué motivó que no se declare ganador a Carlos Baccaflor? Varios motivos. En verdad había un problema político. Cáceres era amigo de su familia, era amigo de Baccaflor, y había un problema entre el expresidente Cáceres y el Partido Civil que gobernaba en esa época. Otro motivo era que en la representación del público que estaba aclamando a San Martín,
habían representado Bacaflor a personas de toda condición social. Habían indios, habían mestizos, negros, o sea, había representado a la población peruana en su conjunto, cosa que parece que no le gustó a los gobernantes de la época. Estamos en plena república aristocrática y había cierto racismo con la ciudadanía y había una cierta muy marcada las diferencias sociales en esa época. Otro motivo puede haber sido que no se quería que sea un peruano, sea un extranjero de renombre, para darle renombre a este monumento. Varios motivos, ya para analizarlo de una manera mucho más profunda. La cosa es que al final el monumento no fue aceptado. Y sorprendiendo un poco, el monumento queda anulado, se anula el concurso, y el gobierno decide darle directamente el monumento a un destacado escultor valenciano llamado Mariano Benlliure en el año 1907. Se le entrega a él directamente el monumento. Esto fue muy, muy criticado, ¿no? Que a dedo se designe a un escultor. Bueno, para decir una cosa, en esa época en el mundo, los mejores escultores prácticamente del mundo eran dos: Mariano Benlliure y Agustín Querol. Querol ya había hecho el monumento Bolognesi, entonces si queríamos tener en Lima los monumentos de dos grandes escultores, quizás el último era Benlliure, ¿no? Pero para ser justo, no había ganado el concurso, no había participado siquiera, ¿no? Bueno, no sabemos tampoco porque eran anónimos los participantes. Entonces se prefirió un extranjero que un peruano por diversos motivos, ¿no? Tenemos a Mariano Benlliure. Benlliure cuentan que le dijeran dónde iba a ser el espacio. En ese momento todavía estaba en duda de dónde iba a ser, pero todavía se pensaba que iba a ser la Plaza Mayor. Y se cuenta que se demoraron en darle información. Él pidió información sobre cómo era el personaje, quién era el personaje. Acuérdense que en ese momento no había tanta comunicación como ahora. Los motivos que Perú quería exaltar. Se preguntó cuál era el espacio del espacio donde iba a estar el monumento. La información no se le dio a tiempo. Y Benlliure tuvo que un poco ingeniarse de hacer un monumento un poco a lo que él quería, ¿no? A la propuesta de él. Cosa que fue criticada porque la propuesta inicialmente del monumento era que San Martín esté proclamando la independencia. La propuesta, la maqueta que nos envió Benlliure no tenía nada que ver con la idea inicial. En este monumento está San Martín sobre una gran base, y la base que está, está sobre ¿qué? Sobre hielo, está sobre nieve. Este monumento representa al famoso Paso de los Andes. El Paso de los Andes de San Martín, en su viaje de Argentina a Chile para liberar Chile y venir después al Perú. Entonces esto trajo protestas, ¿no? Primero porque no era la idea del monumento, la idea era que San Martín estuviera proclamando la independencia. Y segundo, que no está yendo en ese momento al Perú, está yendo a Chile, ¿no? Entonces hubo protestas por ese monumento. No era lo que se había pensado en un inicio. Algunos creen que Benlliure lo mandó así justamente porque no tenía la información necesaria. Otros creen que fue acordado con el gobierno para ya no tener problemas con qué público se podría poner en el monumento, quizás igual que el que propuso Bacaflor. Entonces un monumento más neutro, ¿ya? Hubo muchas bromas por este monumento, porque hemos dicho justamente que lo que está en la base es nieve, representa la nieve, y San Martín está cruzando la nieve, ¿no? Está sobre una montaña, sobre un nevado, ¿no? Entonces acá revista Variedades acá nos muestra en su carátula, ¿no? Que San Martín y el caballo se han bajado. Dicen, ¿por qué se han bajado del monumento? Porque nos da mucho frío, ¿no? Parece que estuviéramos sobre un helado imperial, dicen, por ejemplo. Hubo muchas bromas sobre este monumento. Acá Variedades nos muestra una imagen de eso. Bueno, acá está la maqueta que llegó de Benlliure. Nos mandó la maqueta del monumento, nos mandó la maqueta también de la imagen ecuestre, que lo comparamos con la actual. Hay algunos pequeños cambios, ¿no? Se criticó mucho. Hubo un estudio de gente que sabía de caballos y se hablaba de que el caballo no podía tener esa forma de caminar, ¿no? Que era un caballo irreal. También se criticó mucho por ese lado el monumento. Pero una cosa interesante que hemos encontrado es que en la misma época que Benlliure fue encargado del monumento, en 1907, ¿no? Benlliure estaba acabando otro monumento, el monumento al general Martínez Campos, ¿ya? Que se inauguró justamente en 1907, ¿no? Y este monumento es muy similar al de San Martín. Miren ustedes, acá este monumento lo muestra al general Martínez Campos, general español, justamente sobre unas rocas, ¿no? Parecido en esa parte al monumento de San Martín. San Martín está sobre un nevado, esas son unas rocas. Pero vamos a ver más parecidos. Vemos aquí, los dos son imágenes ecuestres y tienen una particularidad. Los dos están a caballo, pero los dos miran hacia la derecha mientras van cabalgando. Los dos
las dos tienen la mano izquierda sobre las cintas del caballo, ¿ya? Y la mano derecha la tienen suelta. Aparte, los dos tienen justamente el abrigo sobre el cuerpo, ¿no? Entonces son muy parecidos las dos esculturas ecuestres. Ahí lo vemos, ¿no? Más marcado, ¿no? El rostro a la derecha, la posición de los brazos en ambos esculturas, ¿no? Y los pies sobre las hebillas del caballo, ¿no? Y ambos con un abrigo, ¿no? Ya, otra similitud es que en la parte frontal del monumento español se encuentran una serie de representaciones de cañones y banderas. Hay dos banderas cruzadas, ¿no? Lo mismo se encuentra con el monumento a San Martín. Hay dos banderas cruzadas representando a la amistad peruano-argentina con dos soldados, justamente. O sea, prácticamente parece que Ben-Hur estaba haciendo un monumento en ese momento y se basó en ese monumento que ya tenía la base para hacer el monumento a San Martín, justamente, ¿no? Bueno, el monumento a San Martín ya estaba listo para 1909, ya estaba el monumento listo. Y por 10 años el gobierno peruano no lo recogió. En parte por la Primera Guerra Mundial, en parte por la crisis económica que tenía el Perú, problemas internos. Y el Perú hasta tuvo que llegar 1919, llegar al gobierno del presidente Leguía, que inmediatamente mandó a traer el monumento al Perú. Y para el año 1920 ya comenzó a construirse, que esa foto es de 1920, un año antes, para julio de 1920, y el monumento está casi terminado. Dice ahí por Gregorio Domingo, porque el escultor Ben-Hur no quiso venir al Perú, quizás un poco preocupado por las críticas que habían, y mandó a su alumno Gregorio Domingo, que se encargó de construir el monumento, ¿no? Bajo las órdenes de su maestro. Acá tenemos la inauguración del 27 de julio del año 21 del monumento a San Martín en la plaza, ya en el espacio que se hizo, especialmente la antigua estación de Juan de Dios, ¿no? Que se demolió para hacer esta plaza principal. Acá vemos la ceremonia principal con la asistencia de embajadores de varios países de América, la presencia especialmente de los invitados argentinos que vinieron con los granaderos a caballo, y fue una de las misiones más esperadas por los ciudadanos de Lima para recibirlos, justamente porque está en homenaje a su compatriota, ¿no? A San Martín. Vemos ahí la cantidad de público que estuvo asistiendo a ese día en la inauguración de la Plaza San Martín, que todavía vemos ya sin edificios, ¿no? Los únicos edificios que estaban construidos en esa época, el edificio La Coletti y el Teatro Colón, que estaban construidos ya unos años antes de la inauguración del monumento, ¿no? Ahí tenemos el monumento ya, que ustedes pueden ver, base de granito, al frente la patria, con unas guirnaldas, sobre ella un muro que dice la nación al libertador San Martín, y en la parte superior San Martín, justamente como hemos indicado, sobre la nieve, cruzando los Andes, rumbo a Chile, ¿no? Pero rumbo también a la independencia del Perú. Ya, el monumento, desgraciadamente, por una serie, Lima, como ustedes todos sabemos, en los años 70, 80, tuvo una época de descuido. El monumento fue pintarajeado muchas veces en las protestas que hubo, pues la Plaza San Martín siempre ha sido un lugar de encuentro y protestas, y ha sido pintado varias veces. En una época ha sido pintado de granito de color acero, después ha sido pintado también de crema, ¿no? Y también ha sido pintado de blanco, ¿no? Lo que ha provocado que a veces no se aprecie el diseño original de Ben-Hur. Bueno, también ha tenido épocas muy tristes de abandono, pero ahora el monumento está mucho mejor, ¿no? La plaza que vemos en las fotografías antiguas de la Plaza San Martín, el monumento mira hacia el monumento 2 de Mayo, que se unen ambos monumentos por la plaza, la avenida La Colmena. Y bueno, para acabar solamente una historia que mucha gente me ha preguntado que lo cuente ahora, es la historia de la famosa llamita que se encuentra sobre la patria. La patria que está frente al monumento tiene una llama en la parte superior, que mucha gente piensa que esto fue consecuencia de un error de Ben-Hur. No, siempre aclarar que esta llamita que se encuentra sobre la cabeza de la patria es porque es la representación que Ben-Hur hizo sobre el escudo del Perú. Ahí vemos en la imagen que se encuentra aquí la llamita, sobre el casco está representado el escudo, ¿no? Tenemos la cornucopia, tenemos las hojas de árbol de la quina y la llama. Si bien en el escudo peruano hay una vicuña, la idea está ahí. Entonces siempre se pensaba que había puesto una llama por error, en vez de poner la llama votiva de la libertad, se había puesto una llama como auquénido, ¿no? Pero eso ya ha sido descartado completamente. Ya sabemos qué quiso representar el escultor en este monumento. Muy bien, y tenemos la Plaza San Martín, que es un orgullo de los limeños. La Plaza San Martín está a punto de cumplir 100 años de existencia ya, y actualmente la rodean 19 edificios
ya de todos de un estilo neoclásico que la convierten en las mejores plazas de Lima, y para muchos los limeños un orgullo y una de las mejores plazas de América también. Para los que están en el extranjero, invitamos un día a venir a Lima, cuando esté esto normal, y visitar la Plaza San Martín. Orgullo de los limeños, a los limeños que nos escuchan, conservarla, porque es un ejemplo y modelo de nuestra historia y nuestra ciudad. Muchas gracias. Bien, felicitaciones también por esta cátedra del Bicentenario, que esta noche hemos tenido el homenaje a nuestro libertador, don José de San Martín, en la brillante participación del historiador Marco Antonio Capristán. También tener presente que nuestro libertador, don José de San Martín, nos deja en el legado frases históricas, frases que en la actualidad tienen presencia con este monumento, orgullo de Lima, patrimonio también de nuestra nación. Nos señalaba que la conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Si somos libres, todo nos sobra, nos decía nuestro generalísimo don José de San Martín. Y en los comentarios estelares tenemos la participación en esta noche del abogado, también historiador y también miembro del Centro de Estudios Peruanos Gubernamentales y también del Centro de Históricos Militares, el abogado Ernesto Blume Rocha, amigo de la Asociación Bicentenario 2021. Adelante. Sí, buenas noches con todos. Un honor para mí participar como comentarista de esta brillante exposición que ha hecho el historiador Marco Antonio Capristán Núñez, ¿no? Gran historiador urbano de nuestra ciudad, ¿no? Hace falta muchos estudios sobre los espacios urbanos de nuestra ciudad. Creo que la labor que hace el historiador Marco Antonio Capristán es encomiable. Rescatar la historia de los espacios públicos de nuestra ciudad de Lima, una ciudad que ha recorrido buena parte de su historia en estas grandes etapas como son la etapa prehispánica, la etapa del virreinato y la etapa republicana. Sobre el tema en concreto de la figura del general don José de San Martín, que a la vez fue libertador y protector del Perú, quiero expresar las siguientes ideas, sobre todo en torno al valor que tiene San Martín para nosotros los peruanos. San Martín es el primer gobernante de nuestra historia. San Martín diseñó el primer escudo peruano y San Martín, con el apoyo de la expedición libertadora, contribuyó de manera notable a lo que fue después la consolidación de la causa de la independencia. Debe ser considerado además como el gran personaje que ha sentado las bases para la fundación de lo que después fue la República. El 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclama la independencia del Perú en un acto que fue seguido poco después de notables adhesiones de ciudadanos y pobladores de nuestro país a la causa patriota. Esto fue seguido a su vez por las acciones que después haría el libertador don Simón Bolívar, que sella la independencia en las jornadas de Junín y Ayacucho, primero en Junín con él en agosto de 1824 y luego con Antonio José de Sucre en diciembre del mismo año. De tal manera que la actuación de don José de San Martín es vital para el desarrollo de nuestro país. Este momento fue crucial para la América del Sur. Tanto las naciones de Argentina, Chile y Perú deben estar muy agradecidas por la acción de este gran libertador y, como dije, protector del Perú, que con la ayuda de su ejército libertador permitió que se lograra la independencia peruana. Este hecho de la independencia estuvo precedido por una serie de rebeliones, tanto criollas como indígenas, a partir de fines del siglo XVIII, pero solo con el apoyo de la gran expedición libertadora se logró este notable objetivo.
Fue una acción que se inició en el territorio de la actual Argentina, siguió luego por los Andes chilenos y desde la batalla de Maipú hasta llegar después a los combates que hubo en el mar y tanto los enfrentamientos por tierra en el territorio peruano, se logró este hecho de la independencia. La independencia de la actual intendencia de Trujillo es un hecho que debe ser resaltado de manera notable. En toda la etapa de la lucha por la independencia, este territorio se mantuvo con una fuerte adhesión a la causa patriota. El poderío militar español fue reducido a su mínima expresión, lo cual debe considerarse un gran triunfo dentro del pasado de las actuales naciones que forman lo que actualmente podría llamarse el Pacto Andino y los acuerdos comerciales de nuestra América. Desde mi visión como historiador del derecho y a la vez historiador urbano, porque un historiador que se forma como tal no puede dejar de conocer la historia de su ciudad, la historia de su región, la historia del país que lo formó, muestro mi apoyo a todas las actividades que se están haciendo en torno a este gran hecho de la independencia. Felicito entonces nuevamente al historiador Marco Antonio Capristán por esta notable exposición y lo aliento para que continúe con estos estudios en rescate de la historia de nuestra ciudad y sobre todo los hechos que sucedieron en el área urbana en esta notable causa independentista. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo también Ernesto Jorge Blume Rocha. Es historiador del derecho, abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, egresado de la maestría en Historia en la Escuela de Posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente en el curso de Historia del Derecho Peruano de la Universidad de Lima y también es coordinador adjunto del Grupo Peruano de Historia del Derecho y de la Justicia del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2014, docente de la Universidad Científica del Sur y director del taller de investigación en Historia y Justicia Militar, y nos ha señalado en esta noche con sus brillantes comentarios sobre el monumento a nuestro libertador, don José de San Martín. Sin lugar a dudas, tenemos que tener presente que José de San Martín es uno de los nombres más laureados en la historia de Iberoamérica, ya que fue protagonista en numerosas victorias que lo han llevado a ser reconocido como uno de los grandes libertadores del continente, junto a otros personajes míticos como Simón Bolívar o Francisco de Miranda. Militante que ha nacido en Yapeyú, en la localidad de la actual provincia argentina de Corrientes, que demostró a lo largo de su historia y su trayectoria militar el talento en sus diseños estratégicos por la liberación de los pueblos latinoamericanos de cualquier imposición gubernamental extranjera. Y fue en el territorio dominante, el español, donde inició su interés por el escenario bélico, en el cual participó con tan solo 13 años de edad, habiendo iniciado su carrera a los 11. De haber luchado contra el bando napoleónico que invadió España, fue uno de los líderes del ejército que lo haría contra ella. Y en su expedición libertadora del Perú, se acercó a la emancipación del país vecino Chile, que logró la independencia con la victoria de Maipú en 1818, frente al ejército real de Chile bajo las órdenes del general Mariano Osorio. Y por ello también en estos comentarios de introducción tenemos al historiador Carlos Rojas Feria. Él es historiador, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ilustrador autodidacta. Desde el 2012 es guionista e investigador de programas de televisión Sucedió en el Perú, de TV Perú. Es autor de una serie de libros en el formato de historieta documental sobre biografías de grandes peruanos: Manco Inca, Inca Garcilaso, José Faustino Sánchez Carrión, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. Y en el 2013 publicó Enciclopedia de Historia, y en 2017 y 2020 fue autor de cartillas ilustradas y carácter ecologista para las ONG Servindi y CAAP. Adelante, Carlos Rojas Feria, bienvenido. Buenas noches, un saludo afectuoso, doctor Napoleón Cabrejo.
Y también mi abrazo y saludo a la Asociación Bicentenario y a la Cátedra Bicentenario. Bueno, primero hablar sobre el expositor, Marco Antonio Capistrán, al que me une una amistad y una admiración. Él es un especialista de la historia de Lima, es alguien que aparte de investigar, recorre Lima, difunde la historia de Lima, y es un amor que le ha nacido desde pequeño, desde el calor de su hogar, como él siempre lo cuenta. Y siempre escucharlo a él es enriquecedor y es muy interesante, ¿no? Hemos hoy disfrutado de una exposición muy buena, brillante, y nos ha quedado a muchos las ganas de repente de haber conocido el monumento que planeó Bacaflor sobre el Libertador San Martín, ¿no? Sería espectacular tenerlo. El que tenemos ahora es parte de nuestra historia, es un monumento, digamos, que ya forma parte de la identidad limeña, pero también nos hemos quedado siempre, o menos yo me quedo con las ganas de ver cristalizado el monumento que Bacaflor proyectó. Ahora, una primera idea que quiero comentar es sobre los monumentos públicos, ¿no? Que Marco Antonio Capistrán estudia mucho en los monumentos de Lima. Son lugares que tratan de perpetuar la memoria de personajes y hechos históricos, pero también además son parte del ornato de la ciudad y también ya se convierten en el día a día del ciudadano. Nosotros pasamos por los monumentos, los vemos, forman parte de las ciudades. Ahora, un dato interesante también es hablar sobre la primera estatua ecuestre que tuvo Lima. Se considera un monumento a Felipe V en la época virreinal, que es este monumento, esta estatua fue destruido en el terremoto de 1746. Pero ya ha entrado la independencia del Perú y ya surgió la idea de rendir homenaje a los libertadores, a los grandes libertadores, en estos casos José de San Martín y Simón Bolívar. Así que lo que nos contó Marco Antonio, ¿no? Estos idas y venidas, y finalmente, después de mucho tiempo, vemos una estatua en homenaje a San Martín. La primera estatua ecuestre que se va a hacer en Lima va a ser a Simón Bolívar, como lo contó Marco Antonio, y la segunda es de la de San Martín. O sea, la estatua de San Martín es la segunda estatua ecuestre que tiene Lima en la época republicana. Ahora, saltar un poco hacia adelante, cuando hubo el centenario de la independencia del Perú, y se hacen estos monumentos, algunos que son obsequios de colonias, ¿no? La colonia china, la colonia alemana, francesa. Y en el caso de Monumento a San Martín, se hizo un caso muy especial porque San Martín fue como el personaje estelar de 1921, ¿no? Y también la delegación argentina va a ser la más importante por ese motivo. No hubo representación chilena, ¿no? En 1921 Perú y Chile estaban en esa tensión por Tacna y Arica, por las provincias cautivas, no tuvimos presencia chilena, pero también había ocurrido que en 1910, cuando Chile celebra su centenario, tampoco hubo delegación peruana. Y por lo mismo, básicamente, ¿no? En 1908 había habido un incidente, que se llama Incidente de la Corona entre Perú y Chile, y entonces no existe delegación peruana, y cuando ocurre el 21 tampoco tenemos presencia chilena. La que sí estuvo, digamos, presente en ambas celebraciones fue la Argentina, ¿no? En 1910 la delegación argentina es muy importante en las celebraciones de Santiago, también porque en 1902 Chile y Argentina habían firmado un tratado, un laudo arbitral, donde ya habían, digamos, sellado en gran parte de sus fronteras. Entonces, era otra coyuntura, ¿no? En cambio, en 1921 tenemos más bien al presidente Leguía tratando de ganar la simpatía de la opinión internacional en vista de la situación de Tacna y Arica, y más bien con Chile teníamos esa relación, digamos, tensa, ¿no? Ahora, yo quiero volver para acabar hablar del personaje, porque este monumento tan importante de la ciudad de Lima y esta plaza, que es una plaza muy hermosa, como bien comentó Marco Antonio, es un homenaje a uno de los personajes trascendentales de la historia del Perú y de Hispanoamérica. José de San Martín es sin duda un arquetipo de héroe, ¿no? Es el héroe de aspecto sereno, es el gran estratega militar, es un hombre, como dice Jorge Basadre, es un hombre superior, ¿no?
y que, digamos, en un momento complicado va a tener que dar el paso atrás, ¿no? Es una decisión difícil la que tiene él, pero tanto Chile, Argentina y Perú le tenemos una deuda enorme, histórica, por su capacidad de emprender estas grandes campañas de liberación. Para cerrar solamente, tengo una cita acerca de él, seguro que muchos de ustedes la conocen porque veo que ustedes son grandes conocedores de la historia y en especial de la imagen de José San Martín. San Martín dejó un mensaje al Congreso peruano en septiembre de 1822, cuando ya decide retirarse, y dice unas frases que hasta hoy en día pueden ser muy presentes. Él dice: peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, cantad el triunfo. Si no, la anarquía os va a devorar. Que el acierto presida vuestros destinos y que estos os colmen de felicidad y paz. Creo que sin duda, por las cartas y por las acciones que él tuvo, José San Martín fue un personaje que quiso mucho el Perú y que, digamos, va a dar lo mejor de sí para lograr la independencia del Perú. Eso nada más, hay muchas cosas más que hablar, y yo encantado, gracias por la invitación, y otra vez felicitar a la Asociación Bicentenario, a todos sus integrantes y a toda la comunidad patriótica que está actualmente escuchando esta gran exposición que tuvimos a cargo de Marco Antonio Capistrán. Muchas gracias. Luis. Sí, muy bien. Muchas gracias por la presentación, estimado historiador Carlos Rojas Feria, quien estuvo con nosotros el día de hoy. De igual manera, también nosotros señalar que a través de la Asociación Bicentenario 2021 tenemos también algunas preguntas que nos deja nuestro público que ha asistido el día de hoy, y rápidamente preguntarle a nuestro historiador Marco Antonio Capistrán. Nos pregunta Juan San Martín: ¿por qué se eligió este lugar para levantar el monumento a San Martín? Pues ahí estaba la estación del ferrocarril. Bueno, no estaba fijado ese lugar inicialmente, como hemos dicho. Fue un lugar que apareció por circunstancias, ya que el ferrocarril comenzó a verse menguados sus ingresos, decide convertirse en un ferrocarril debido al tranvía, decide trasladar su local y entregar el terreno al Estado. Entonces el Estado lo vio como una posibilidad de hacer ahí un espacio urbano. Se pensó en un momento en ese espacio ocuparlo para hacer el local de la Municipalidad de Lima, ¿no? o el teatro, en el mismo espacio de la plaza. Y después, de varios proyectos, se decidió no hacer el teatro en la acera del frente, que al final no se hizo el Hotel Bolívar, la Municipalidad reconstruirla en el mismo lugar de antes, y todo el área de la antigua estación convertirla en una plaza pública, ¿no? Fueron circunstancias, no estaba planificado un inicio, ¿no? Hasta el final, el monumento cuando Ben-Hur recibió el contrato, Ben-Hur iba a hacer el monumento de San Martín en la Plaza Mayor, ¿no? San Martín también nos señalaba en una de sus frases que queda para la historia: mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles, mi edad mediana al de la patria. Creo que me he ganado mi vejez. Igual también nos pregunta Ramón del Valle Cárdenas, para ir terminando esta brillante 18ª Cátedra del Bicentenario: el conflicto que se produce con la propuesta de Bacaflor es muy sintomático. El caso es que el general San Martín no logró libertar a los peruanos que todavía eran esclavos, a los afrodescendientes, y lo siguieron siendo todavía. ¿Considera usted que esta realidad permanece en estas épocas de 1821? Claro, sí, es algo que todavía, lo que se puede criticar de la independencia del Perú es que todavía no vio los cambios que hubiéramos querido en estos ya bicentenarios, ¿no? Todavía falta mucho por hacer en lograr una igualdad social entre los peruanos. Han cambiado muchas cosas han mejorado, especialmente en los últimos años, pero todavía falta mucho por hacer. Como se dice, ¿no? La independencia realmente, cuando se produjo en sí,
solamente fue un cambio prácticamente de autoridades, ¿no? La estructura social se mantuvo, igual que la económica, pero a través de estos 100 años últimos ha habido cambios importantes, nos ha costado mucho a los peruanos hacer esos cambios, pero ya se han logrado que las diferencias se vayan acercando más, pero haya menos diferencias, y esperemos que esto en el futuro pueda ser mucho más concreto, lograr una igualdad social, como deseó San Martín seguramente los libertadores, ¿no? Bien, interesantes también las preguntas que nos dejan y que vamos a tener nota y para tener respuesta personal a cada uno de ellos. Dejamos esta noche en las palabras de cierre al presidente de la Asociación Bicentenario 2021, no sin antes agradecer los comentarios también que estaban a cargo de Ernesto Blume Rocha, Carlos Rojas Feria y también la brillante ponencia de Marco Antonio Capristán, integrante del grupo Perú Tiempo de Historia. Con ustedes el doctor Raúl Chanamé Orbe. Muchas gracias. En primer lugar, felicitar la didáctica exposición que ha hecho Marco Antonio Capristán sobre un tema tan importante para la memoria histórica. De igual manera, los sabios comentarios del doctor Ernesto Blume y de Carlos Rojas, que han puesto más elementos para un debate público. Yo simplemente quiero sintetizar la importancia de este tema, porque con esto estamos dando inicio al debate sobre la monumentalidad del centenario. El centenario creó monumentos extraordinarios que lamentablemente el bicentenario no va a poder reproducir, pero creo que nos deja un tema para un debate futuro, que los monumentos en el Perú también han sido producto de debates ideológicos. El monumento de Bacaflor expresa el debate ideológico que se vivía en ese momento. El pueblo no existía, sino los héroes providenciales. Y entonces cuando Bacaflor hace aparecer a la nación, surge pues una discusión de sectores conservadores que no admiten que el pueblo llano, el tercer estado, pueda ser parte del homenaje. Otro tema que en algún momento vamos a abordarlo es el tema del monumento a Manco Cápac en 1924, que significa el primer monumento de un nativo en el Perú, el primer monumento de un nativo en el Perú, ¿no? Que rompe un criterio también excluyente sobre lo nativo, sobre lo inca, sobre lo originario, y es donado por la comunidad japonesa y se instala, otro dato para debatir, un distrito popular y nuevo, como era La Victoria, ¿no? Que es precisamente creación de Leguía en el año 21, y este monumento se crea en esto que era, en sus orígenes, La Victoria era una organización popular y obrera, y aquí se crea, se da por primera vez el origen a un monumento de esta naturaleza que forma parte del debate ideológico, porque ya había surgido el indigenismo como propuesta artística y social. Y en el año 27, Jorge Basadre hace su famoso discurso, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. O sea, para Basadre, la multitud, el pueblo llano, también es un protagonista de la historia. Y esto lo digo porque para el Bicentenario en Lima, al menos, hay dos proyectos urbanos que creo que deben proseguir, incluso con la pandemia, porque de eso se muestra la fortaleza de una sociedad. Es el proyecto de la Plaza Bicentenario en Pueblo Libre y el proyecto de la Plaza Bicentenario en el distrito de Miraflores. Creo que allí cabería magníficamente una reproducción del monumento trunco de Bacaflor. La Cátedra del Bicentenario es un espacio de reflexión, pero también es un espacio de propuestas públicas para unir y consolidar la peruanidad. Yo agradezco a todos los participantes y estoy seguro que vamos a continuar con estas ponencias que son tan importantes para poder reflexionar al Perú contemporáneo y al Bicentenario. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Muchas gracias también a las palabras del presidente de la Asociación Bicentenario 2021 y recordando también otra de las frases que nos deja San Martín en la historia: mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. Y también continuando con la Cátedra Bicentenario, tenemos el próximo sábado, ¿no? Tenemos la continuación también del grupo Tiempo de Historia con nuestro directo amigo, el historiador Ronnie Pariona, quien estará con nosotros en la Cátedra Bicentenario con Ramón Castilla y la construcción del Estado-Nación, que nos estará acompañando también el próximo sábado, que los esperamos a todos ustedes, y también agradecer a la excelentísima embajadora de Ecuador, Eva García Fabre, y también al excelentísimo embajador de México, Víctor Hugo Morales, que nos acompañan, y a toda la delegación de Argentina que estuvo presente, encabezado por Marcelo Perreta, nuestro director internacional de la Asociación Bicentenario 2021. Y dejamos en este cierre a las actividades que viene realizando la Embajada de Ecuador, con motivo también de conmemorarse su aniversario de fundación, y con ello cerramos esta noche nuestra Cátedra Bicentenario del 22 de agosto. Dejo a ustedes el concierto de la Embajada de Ecuador. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Nos quedamos en casa.